Hola chicos, muy buenas a todos. El día de hoy les traigo unos consejos que me ayudaron a mí a subir a leyenda. Y como todos saben, la nueva temporada está a media esquina y para otros jugadores que no lograron alcanzar el rango máximo que vendría siendo leyenda, les vendría muy bien escuchar estos consejos que les estaré dando el día de hoy. El consejo número 1 sería utilizar el arma que tú creas que esté en el meta del juego. ¿A qué me refiero con la palabra meta? Bueno, en el juego tenemos diferentes armas metas, pero eso se lo dejaré para un siguiente video en el canal. Lo único que les puedo decir que meta se refiere a usar el arma más utilizada y efectiva en enfrentamientos, ya sean a corta, mediana o lejana distancia. El consejo número 2 sería utilizar a uno de los personajes que les voy a estar enseñando en este momento, ya que estos serían los personajes que utilizan los jugadores en rangos altos y que sus habilidades te ayudarían demasiado en tus combates. ¿Y qué pasaría con los siguientes personajes? Pues deberíamos descartar lo que sería la opción más eficaz para que tú puedas subir a rango leyenda lo más rápido posible, ya que tienen habilidades llamativas pero que no están en el meta. Y si los planeas usar, te recomiendo jugar con tus amigos para que por lo menos algunos de ellos puedan salvar puntos. El consejo número 3 sería que si juegas sin equipo, por lo menos uno de tus amigos tiene que utilizar al personaje EMT. ¿Por qué? La primera razón es porque la habilidad de este personaje es muy completa y ayuda demasiado al momento de que si uno de tus compañeros está en el piso, los puedes sanar el doble de rápido y sanarlo lo igual de rápido. Es decir, que su habilidad te ayuda a revivar a tu compañero y también a sanarlo al mismo tiempo. El siguiente consejo para mí es el consejo más importante, y es que sería que tienes que encontrar tu configuración perfecta. Y cuando digo configuración perfecta me refiero a los controles y sensibilidad. En mi canal tengo muchos videos hablando sobre estos dos temas que en mi opinión vendrían siendo los más importantes. Y claro, si los quieres ir a ver pues te los recomiendo demasiado. Y también te recomiendo que le des un me gusta y comentes, ya que esto me ayudaría bastante para que mis videos se posicionen en un público más amplio. El quinto consejo tal vez sea el consejo más aburrido, pero uno de los más importantes si quieres subir al rango leyenda. Y es que si no tienes un grupo de amigos, un equipo que sabes que ellos podrán revivirte cuando te eliminen o ayudarte cuando estés enfrentándote contra una escuadra enemiga, te recomiendo jugar en modo solitario. Aunque parezca difícil jugar en este modo, es el único modo en que si te van puedes revivir inmediatamente hasta un máximo de 4 veces. En mi punto de vista es el modo más recomendado para subir de liga rápidamente, ya que son muy pocos los puntos que llegas a perder en tus partidas ranked. Un sexto consejo sería maxear tu arma que elijas que esté en el meta. Por ejemplo, yo tengo la Scar porque la Scar en mi opinión está dentro del meta, ya que tiene muy buena cadencia de tiro, sus disparos hacen muy buen daño y aparte que tiene una movilidad demasiado buena. En mi opinión creo que la Scar está en el top 3 mejores armas. Claro, también tengo un video mostrando las mejores armas de Blood Strike y en mi opinión tengo dos armas favoritas. Tengo la Scar y el AK-47, que en mi opinión nadie me la va a quitar de ese puesto hasta que aparezca otra arma. Una vez subiendo estas armas a nivel 70, las armas que tú creas que están en el meta, conseguir clases. Hay muchas clases en internet, ustedes pueden ver o buscar en YouTube muchas clases de su arma preferida, ya sea el Scar, el AK, la AK-6, la M4, el arma que mejor se te da en tus partidas. El consejo número 7 se llega a utilizar el modo punto caliente. Una vez teniendo tu configuración perfecta, tu clase perfecta, les recomiendo este modo, ya que este modo te va a estar ayudando a moverte mejor. Así es, una vez que ya estés acostumbrado a atacar, a defenderte, en tus partidas ranked se te va a hacer más fácil enfrentarte a tus enemigos, ya que vas a estar acostumbrado a lo que sería el fuego enemigo y ya no te van a agarrar los nervios, ya que recuerden que la mayoría de veces que te matan, una es porque tienes nervios, otra es porque no sabes de dónde te están disparando. Entonces este modo te va a estar ayudando a acostumbrarte mejor en lo que serían los enfrentamientos contra enemigos, y te vendría muy bien que practicaras bastante lo que serían diferentes movimientos, ya sea al momento de deslizarte, de brincar, ya que Blood Strike es un juego frenético como dice en su descripción. Y si no mejoras tus movimientos te vas a encontrar contra un jugador tryhard que brinca, vuela, se desliza. Y bueno, va a ser muy difícil enfrentarte con ese tipo de personas, ya que tú mientras ellos se deslizan, tú te quedas parado y vas a hacer un flanco
muy fácil para ellos. Este tal vez no sea un consejo muy importante que digamos, pero es un error que muchos jugadores cometen, y es que al momento de mirar a un enemigo hay una opción que les ayuda a marcarlo y no la utiliza. Hay personas que dicen, tengo un enemigo, pero no marca, y tal vez tu compañero no sabe dónde está el enemigo, y claro, te terminan bajando porque como no tienes apoyo, entonces valiste. Y mientras que tu compañero sigue buscando al enemigo, tal vez le dispara a otra escuadra y se terminan bajando a todos y pierden la partida. El último consejo sería que si no tienes alguna clase de arma o estás en rango bajo, pues muchos jugadores no tienen clases de arma o no saben qué es una clase del arma. Entonces tenemos en el juego otra opción ahí para conseguir armas con muy buen daño o con muy buenas estadísticas. Y estas armas se consiguen en lo que vendrían siendo en las tiendas que se encuentran en diferentes puntos del mapa. Y pues son las armas que tienen un color dorado, que vienen posiblemente con mira por 4, vienen con culata, vienen con cargadores. Y en mi opinión creo que son unas clases demasiado bien, que están muy adaptadas al arma y que le vendría muy bien utilizándola en sus partidas Ranker. Claro, si no tienes ninguna clase, por cierto, porque si tienes la arma a nivel 70, te recomiendo crearte una clase o buscar una clase que le venga bien al arma. Y bueno chicos, ese es el video del día de hoy. Espero que les haya gustado, y si les gustó pues comenten qué les parecieron los consejos. Sin nada más que decirles chicos, hasta la próxima y chao.